La paz de Dios, hermanos, Dios le bendiga. Le doy gracias a Dios de que nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos por este medio para escuchar y transmitir la palabra de Dios por medio del Facebook. Gracias a Dios. Familiares, amigos, bienvenidos. Y todo aquel que en algún momento escuche y vea esta transmisión, que Dios le bendiga abundantemente. Si tiene su Biblia ahí a la mano, yo le voy a pedir por favor que abra en el libro de Números, capítulo 23, verso 10. El título de esta predicación se llama La muerte del justo es vida. Números 23, 10. Dice así la palabra del Señor: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Quisiera respaldar un poco más este verso para darle ese sentido de entendimiento en el Salmo 116, 15. Salmo 116, 15 dice de esta manera la palabra de Dios: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Gloria a su nombre. Aleluya. Sabemos bien que todo ser humano inevitablemente tenemos que llegar a ese momento cuando dejemos este cuerpo, la muerte. Creyente o no, cristiano o no, todos vamos a dar cuentas de nuestros actos delante de nuestro Creador, aunque lo nieguen. Pero a todo ser humano le aflige morir. El hecho de pensarlo lo aflige. Hay muchas razones por las cuales esa aflicción llega al corazón del ser humano, pero todas estas razones están ligadas a sus afectos por este mundo. Primordialmente estimamos nuestro cuerpo, los placeres que nos provee, los alimentos, las bebidas, en general el goce de todos los sentidos. Y más todavía, cuanto en la vida se ha logrado y que se dejará de disfrutar. Bienes materiales, fama, diversiones y muchas otras cosas. Pero en muchos casos deja ver a algunas personas que la mayor aflicción es por los seres amados que deja, a los que estima en gran manera, como sus padres, esposa, hijos, hermanos. Sin duda, algunos tienen el apego a las cosas materiales que van a dejar, y otros a las cosas emocionales que van a dejar de tener. Pero la aflicción en el ser humano, ahí está. Es normal que un hombre, al reflexionar en su pronta muerte, se sienta así triste, apesadumbrado, sabiendo que es inevitable ese momento. Aunque a algunos les pesa más dejar, le decía yo, esas cosas materiales, y a otros las sentimentales. Pero ¿qué hay de las cosas espirituales? Hay quienes aseguran que Dios no existe. Por lo tanto, su única oportunidad está en disfrutar todo lo que la vida y este mundo le ofrece. Y al no poder hacer más cosas de las que ha hecho, se llenan de frustración, sabiendo que una vez que muera, ya todo acabó para él. Estos que niegan la existencia de Dios tienen una forma de vivir en donde la única autoridad superior que reconocen es su propia conciencia, decidiendo hacer siempre lo que a ellos les conviene, sin tener necesidad de sujetarse, por supuesto, jamás a un ser divino que niegan, siendo ellos su propio Dios. Gran parte de su vida, estos hombres, gran parte de su vida la dedican
a negar a Dios, a negar la existencia de Dios por todos los medios. Inclusive se esfuerzan por convencer a muchos de su forma de pensar, de su ideología. Al final de sus días, al final de su tiempo, este ateo, el ateo que niega la existencia de Dios, muere como vivió, sin esperanza, sin esperanza. Pero hay otros que se jactan de conocer a Dios, de creer en Dios más bien. Hacen obras de caridad y ayudan a los pobres y al necesitado. Además, se esfuerzan por ser buenas personas. Estos son los que tienen el atrevimiento de decir, porque es un atrevimiento decir esto: cuando yo muera voy a dejar de sufrir, porque Dios es bueno, y como es bueno, no condena a nadie al infierno, mucho menos, y se hablan a sí mismos, mucho menos a los que nos portamos bien como yo. Estos hombres basan su esperanza en sus obras y en su buena conducta. Qué triste estas formas de pensar. Ya hablamos de los que niegan a Dios y de los que creen en Dios sin conocerlo, pero no hemos hablado de religión. ¿Qué es la religión? La religión viene, su significado del latín religare, y en esencia significa ligarse nuevamente. Esta definición nos transmite la idea de que el hombre se encuentra separado, en este caso de Dios, porque se necesita ligar nuevamente. Recordemos que en el capítulo 3 del libro de Génesis en la Biblia nos describe con precisión el pecado de Adán y Eva, lo que provocó que fueran expulsados del Edén y por consecuencia de su desobediencia, su muerte espiritual y la separación de Dios y el hombre. Hubo un rompimiento. Por lo tanto, el hombre utiliza la religión, necesita la religión para poder ligarse nuevamente a Dios. Si consideramos que la religión para el hombre es el reconocimiento de la existencia de un ser superior llamado Dios, y que todo el pensamiento y obras del hombre, así como sus actividades, están encaminadas a agradar a ese Dios que esa religión reconoce. Esto nos lleva a establecer con profunda seguridad y firmeza que existen muchas religiones y por lo tanto muchos dioses. Dependiendo de la religión que se hable, por ejemplo, la religión de los orientales, así como los hinduistas, está basada en la astrología. ¿Usted sabía esto? La astrología es una ciencia adivinatoria, hermanos, que supone que los astros influyen en el curso de los acontecimientos y sobre el destino de los seres humanos. Los hinduistas no solamente basan su religión en los astros, sino además son politeístas, tienen muchos dioses. Estos hinduistas creen en la teoría del karma, famosa doctrina de la reencarnación. Creen en la práctica del yoga, cuya finalidad es dominar los planos de la vida inferior. Y el yoga tiene dos vértices: el Hatha Yoga, así le llaman, que es para adquirir poderes mágicos, y el Raja Yoga, que es para alcanzar la perfección espiritual. Entre otras prácticas, el samsara y más cosas. Estas son las más sobresalientes, por lo cual podemos afirmar que la esperanza de estos orientales e hinduistas está basada en los astros, en las artes mágicas y en su propia sabiduría. Esa es su esperanza de ellos.
Pero ¿qué dice Dios al respecto? Podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23, verso 5, dice así: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. El hinduismo, la contemplación de los astros, las artes mágicas, la idolatría, no es de este tiempo, viene de muchos siglos atrás. El hombre ha estado extraviado por mucho tiempo. Pero ¿qué hablamos del caso del catolicismo romano? Conocemos que su esperanza, porque muchos salimos de ahí huyendo, conocemos que su esperanza está puesta en ídolos y en esculturas de piedra, de madera, de plata y de oro. Y otro de sus grandes errores es que estos hombres, papas, sacerdotes, se toman una autoridad que no les corresponde a ellos perdonar los pecados de los hombres. Qué tremendo error. ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? En la primera carta a Timoteo 2:5 dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo, a quien todos buscamos, los que creemos en Él y le conocemos, buscamos su rostro para que Él nos perdone. No vamos con ningún hombre, porque ningún hombre tiene autoridad, solamente el Señor Jesucristo. Hay más religiones, por ejemplo, el Islam, los testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Tienen puesta su esperanza de vida en las obras que hagan aquí en la tierra. Pero ¿qué dice el Señor con respecto a esto? En Efesios 2, 8 y 9, dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Repito, no por obras, para que nadie se gloríe. Es inevitable que el hombre, o para el hombre, no importa su condición social o la religión que profese, sean grandes, pequeños, ricos, pobres, todos moriremos. Cada quien en el tiempo que Dios le tiene determinado, porque eso también está en las manos de Dios. La forma y el tiempo en que vamos a dejar este cuerpo. Porque en Hebreos 9:27, esta carta a los Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por eso estamos reunidos hoy, por eso este mensaje, por esta palabra de la carta a los Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero un juicio para condenación o para gracia, todo depende en qué crees y qué profesas. Los seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de amar a nuestro prójimo, llorar por nuestros enemigos, hacer obras de piedad, ayudar al necesitado. Pero sabemos perfectamente que en las obras no está nuestra salvación. Nuestra salvación está en creer en el Hijo de Dios, creer en el Señor Jesús y en su obra de salvación.
Ahí está nuestra salvación, porque Juan 6:47 dice así: de cierto os digo, dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Y nosotros que creemos en el Señor Jesús, tenemos la confianza y la fe de esa vida eterna prometida que se cumplirá en el tiempo postrero. La muerte del cristiano en esta tierra no es el fin de las cosas, sino es el principio de una vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Juan 6, del verso 67 al 69, dice así, se lo leo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Él tiene palabras de vida y de vida eterna. Hemos creído en el Señor. Vivir una vida sin esperanza, ¿se imagina esto, hermano? Vivir una vida sin esperanza o asirse de una esperanza falsa, que son las obras y mi buena conducta, solo tiene un futuro: la desolación. Porque aquel que no crea en el Señor Jesucristo solo está construyendo su ruina y su destrucción eterna. Dice 1 Corintios 6:22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo irá a condenación eterna. Todos los hombres somos responsables ante Dios por nuestros propios hechos, por nuestros propios actos, por nuestros pensamientos, por cada palabra que sale de nuestra boca. En la segunda carta a los Corintios lo dice con claridad, en el capítulo 5, verso 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, gloria a su nombre, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Eclesiastés 12:14 dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay secretos para el Señor. No hay nada oculto ni nada escondido que el Señor no vaya a revelar. No hay ninguna obra de piedad, ninguna obra de misericordia que no haya de ser premiada. Pero no hay ninguna obra de maldad que no haya de ser sometida a juicio y a castigo. Y no hay ningún secreto en el corazón del hombre ni en su mente que el Señor no vaya a descubrir y sacarlo a la luz. El Señor es omnisciente, Él es todopoderoso. No hay que confiar. A los que no conocen al Señor se los digo: no confíen en que el Señor no sabe lo que estás haciendo. Porque es inevitable que todos y cada uno de los hombres comparezcamos delante de la presencia de Dios para juicio o para gracia. Pero yo te pregunto hoy: ¿has creído en el Hijo de Dios? Te voy a dar 4 razones, solamente 4 de una multitud. Por cuestiones de tiempo, solo 4 razones para que consideres voltear tu rostro y reconocer a Jesucristo como tu Salvador. La primera: la honra humana es nada. 1 Corintios
capítulo 1, del 26 al 29. Te lo leo como dice la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer, y lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque la honra del hombre es nada. Segunda razón, las buenas obras nos salvan. Es clarísimo, Efesios 2, 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tercera razón, he aquí hay una invitación divina, un llamado a la gracia, un llamado a tu conversión. Mateo 11, 28 al 30 dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a su bendito, precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Y una cuarta razón para que tú voltees a buscar el rostro del Señor Jesucristo, que es el único que salva, es el único que tiene palabras de vida eterna, es el único que resucitó y tuvo todo el poder para vencer a la muerte, y es el único que está sentado a la diestra de Dios, gobernando todo lo creado. Voltea a ver su rostro. Te doy una cuarta razón. Dice que es un llamado del Señor Jesús para ti. Sí, es un llamado para ti. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, el 9 y el 10, dice así: esta invitación a la gracia y a tu conversión no puede ser con más amor que este. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él los amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quieres una razón más grande que esa? El Hijo de Dios, el Hijo más amado, fue enviado a este mundo a dar su vida en sacrificio, y Él obedeció en esa cruz del Calvario. Dejó su vida humana, derramó su sangre para hacerte esta invitación de gracia, de que por medio de Él tú tienes acceso al perdón de pecados, porque Él pagó todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos. Su vida, su sangre tiene ese valor. Él es Dios. Si llega el día de tu muerte y no tienes a Cristo en tu vida, entonces no estás preparado para tener un encuentro con Dios. Porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos.
El Salmo 116:15, así lo dice. Pero, ¿cómo se prepara un verdadero hijo de Dios para ese encuentro? ¿Cómo se prepara? Nuevamente te doy cuatro puntos. Primero, es la confesión. Creyente o no, es la confesión. Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su nombre. Yo sé que muchos de ustedes que están escuchando esta transmisión se han puesto a las rodillas del Señor para confesar sus pecados igual que yo. 2. En la confesión del pecado sigue el arrepentimiento, porque reconoces lo que hiciste pero te arrepientes, y al arrepentirte tu anhelo es no volver a cometer ese pecado. Hechos 3:1-9, la carta de Hechos 3:1-19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de gloria a su nombre. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Los tienes que confesar. Este es el mes global del evangelismo en nuestra iglesia. Tienes que llevar la palabra del Señor a todos los que tú conozcas, parientes, amigos y conocidos. Usar todos los medios. Esta misma predicación, llámalos a arrepentimiento, que confiesen sus pecados y que se arrepientan para que puedan ser perdonados. Este es el mensaje central de este día. Tenemos que seguir predicando el evangelio, predicando la palabra, pero con la claridad de saber que la muerte de los justos es estimada a los ojos de Jehová, pero la muerte de los injustos lleva una consecuencia de muerte eterna. La 3, la fe en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, que lo creas. Dice la primera carta a Juan 2:2, Él habla del Señor Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, hermano. Por eso tú debes llevar el mensaje, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, incluyo a todos estos que dije ateos, incluyo a todos estos que dije que creen en Dios pero que no lo conocen, incluyo a todos estos que son islamitas, hinduistas, budistas, incluyo a todos estos que son católicos y que están equivocados, a los ruselistas, a los testigos, a todos los mormones, a la iglesia del séptimo día, a los sabatistas. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Pedro en su primera carta 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros, al ser perdonados y presentar al Señor nuestras vidas delante de la presencia del Padre como justos, tenemos la promesa de vida eterna. Gloria a su santo y precioso nombre. El único camino para la vida eterna se llama Jesucristo. La única puerta para llegar al cielo es el Señor Jesucristo y su obra. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres que tenga esta autoridad. Tienes que proclamarlo, tienes que decirlo, tienes que gritarlo, tienes que susurrarlo, tienes que demostrarlo, tienes que vivirlo, hermano. Esa es tu tarea. Tú, igual que yo, eres una atalaya.
una atalaya de Dios. 4. El nuevo nacimiento. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. El nuevo nacimiento. En Primera de Pedro 1, del 2 a 5 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. Nuestra esperanza está viva porque el Señor Jesucristo resucitó. No hay nadie que se diga Dios que haya resucitado. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que hemos creído en Él, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a su nombre. El tiempo postrero está cerca, hermano. La venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Todas las señales están dadas. Solo nos falta oír una más, que es la última trompeta. Esa trompeta, cuando se suene, usted la debe de oír. Debe estar preparado con su vasija llena de aceite. Sea virgen prudente. Esté orando sin cesar. El que sea santo, santifíquese todavía. Yo tengo que concluir este sermón. Ezequiel 18:23. Esto es palabra de Dios. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional, esta traducción que dice así: ¿acaso creen, está hablando el Señor, acaso creen que me complace la muerte del malvado? Dice el Señor: ¿no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Eso es lo que quiere el Señor. Que el malvado, que el pecador, que el impío abandone su mala conducta para que viva. Y termina este verso diciendo: yo, Jehová, lo afirmo. El Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que se arrepienta. En Hechos 17:30, la Nueva Versión Internacional dice así: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Es un mandato del Señor arrepentirnos. Y no habla solamente de los pecadores, habla de todos. Le repito el verso, dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Él es el que perdona pecados. Él es el único intermediario entre Dios y nosotros, entre el Padre y nosotros. Debemos estar arrepintiéndonos. Dice Ezequiel 18:32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis. Gloria a su nombre. Esto es un mensaje para todo aquel que no ha reconocido al Señor Jesús. Estas son palabras de vida eterna. Arrepiéntete. El Señor tiene los brazos abiertos para recibirte y ofrecerte este regalo de gracia, que es vida eterna con Él, en su presencia, en los cielos, por la eternidad. ¿Hay algo más que tu religión, que a quien tú conoces, te ofrece? Deja lo que estás haciendo y busca a Cristo.
Esta es palabra de Dios. Es un llamado a arrepentimiento. Que te conviertas al Señor. Que te conviertas al Señor Jesús. Que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Católicos, mormones, ruselistas o de cualquier otra religión, inclusive los ateos. Nadie sabe cuándo y cómo moriremos. Pero lo que sí sé, es que el llamado a salvación es para todos los hombres, grandes, pequeños, ricos y pobres, porque el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos de nuestros pecados y nuestras ofensas. Él no quiere la muerte de nadie. Él quiere que nos convirtamos a Jesús y vivamos. Él lo afirma, es el Señor omnipotente el que nos habla, el que lo dice, el que lo afirma, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, que te arrepientas para que vivas. El sacrificio del Señor Jesús en el Calvario, en esa cruz, y su sangre derramada, yo te digo a ti, no debe ser tomada en poco. Su sangre tiene el poder para justificar tus pecados. Para justificar tus pecados delante del Padre. Y si aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces Él por su misericordia te presentará justo delante del Padre. Y entonces podrás decir: sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Y podrás decir que el Señor ha dicho: he aquí, hoy, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Gloria a su nombre. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que, si tú aceptas al Señor Jesús, tendrás un final de vida eterna en presencia de tu Creador. Porque te voy a decir algo. Porque mañana no sabes si vivirás. Arrepiéntete. Y a ti, hermano, el mensaje para nosotros es: el que sea santo, santifíquese todavía. Preséntese delante de la presencia del Señor. Afirme su fe. Pídale al Señor misericordia para que llene su vasija de aceite y esté preparado para el arrebatamiento, porque está cerca. Así, en este espíritu, yo le pido que ore, que suplique, que clame al Señor conmigo, que tenga misericordia de todo aquel que necesita conocer al Señor Jesús y su piedad. Padre Santo, Señor de toda gracia, Señor de toda misericordia, tú que eres el dador de vida, Señor, tú que eres Padre justo, pero a la vez misericordioso, invoco, Señor, a tu corazón de amor. Suplico, Padre, que extiendas tu mano de misericordia a todo aquel que escucha este mensaje y que toque su vida, para que no muera, para que se arrepienta, para que busque tu rostro, para que haga realidad una esperanza viva, que es tu promesa, que es tu palabra, estar contigo por la eternidad. Señor, ten misericordia, ten piedad de todos los que están hoy equivocados y errados en el camino, a los que no te siguen, porque tú eres el camino, la verdad y la vida.
que elijan la puerta estrecha, que dejen el mundo y sus placeres, porque eso es muerte. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor y Salvador. Mi amado Jesús, bendito seas. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga. Le doy gracias a Dios que estuvo conectado este tiempo para escuchar este sermón, esta predicación, esta palabra del Señor. Solamente antes de despedirnos, quiero recordarle que es el mes global de la evangelización de nuestra amada iglesia ICIAR y que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Sabemos que nosotros no convencemos a quien le transmitimos el mensaje, pero el Señor sí. Nuestra responsabilidad es compartirlo. Hágalo para gloria del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. La paz de Dios.